Es economista Karina Mendoza. El grupo número 2 va a exponer acerca del tema factor tierra. Estamos integrados por las siguientes personas: Durán Abigail, Serra Paulina, Chiwango Mary, Rodríguez Anabela, Valdivieso Freddy, Chiwango Yasmín, Tana Samantha, Grefa Mariela y Andy Hillary. A continuación, la definición del factor tierra. La tierra hoy en día lo conocemos como el suelo, pero en economía tiene una definición que es el factor de producción. El factor tierra hace referencia a los recursos que nos ofrece la naturaleza, no solamente la tierra que se cultiva y la urbana, sino aquellos recursos del mar, minera y de la atmósfera. Hoy en día, este factor hace referencia al factor tierra como recursos naturales. Definición: es el conjunto de recursos naturales que pueden ser utilizados en el proceso productivo. En esta parte, el hombre no tiene nada que ver en su producción, sino que la naturaleza misma está encargada de poder que este factor tierra sea productivo, así como son los terrenos, las minas, las fuentes de energía. Como lo decía, este factor es uno de los factores de producción que produce bienes y servicios combinados con el factor trabajo, capital y tecnología. Las categorías que existen dentro de este factor tierra se encuentran los recursos renovables y no renovables. El factor tierra produce ingreso. También el factor tierra está disponible en cantidades muy limitadas. Para poder hacer cálculos, incluir al factor tierra, lo podemos recursos no renovables. Pueden clasificarse lo que es la durabilidad dividiéndose en renovables y no renovables. Los primeros que pueden ser explotados indefinitivamente, mientras los segundos son finitos, con tendencias inexorables al agotamiento. Los recursos naturales son lo que son la tierra, que es para el cultivo en el espacio de residencias industriales, depósitos minerales, como es el agua, la pesca y la vida silvestre, y otros bienes más. Los recursos naturales renovables incluyen lo que es la flora y la fauna. Es todo aquello que pueden volver a surgir generalmente. La fauna es un conjunto de especies de animales que habitan en una región geográfica que son propias de un periodo geológico, eso que pueden encontrar en un ecosistema determinado. En cambio, en la flora es un conjunto de especies vegetales que pueden encontrar en una región geográfica que son propias de geología que habitan en un ecosistema determinado. En recursos no renovables son los que pueden reponerse o solo pueden reponerse a lo largo de periodos de tiempo extremadamente largos. Estos recursos incluyen todo aquello que se van a agotamiento de medida que utilizan. Así, por ejemplo, tenemos lo que es la mina de oro, las reservas del petróleo y etcétera. Lo que son los permanentes se refiere a aquellos que parecieran infinitos por su uso del ser humano, que reduce la disponibilidad. Como por ejemplo aquí tenemos la energía solar, el aire, aunque este está agotado. A continuación, la siguiente compañera. Buenos días, economista. Mi nombre es Anabela Rodríguez y voy a exponer sobre la estructura de la propiedad o tenencia de la tierra. La estructura de la propiedad de la tierra forma parte esencial de la estructura agraria y es definida como una buena medida de los paisajes rurales, especialmente a través del tamaño y forma de las parcelas y sus límites o cercamientos. La gran propiedad puede transformarse y evolucionar hasta la pequeña propiedad. La pequeña propiedad también puede transformarse y evolucionar hasta la gran propiedad si el sistema hereditario favorece la concentración.
Tenencia. Principalmente la tenencia está relacionada como de forma jurídica o consuetudinaria entre personas en cuanto a individuos o grupos. La tenencia en la propiedad de la tierra es muy importante para las estructuras sociales, políticas y económicas. Es de carácter multidimensional, ya que hace entrar en juego los aspectos sociales y técnicos y económicos, institucionales, jurídicos y políticos, que muchas veces son pasados por alto, pero que deben tenerse en cuenta. Y a la tierra, principalmente en economía, dice que es el conjunto de los recursos naturales que pueden ser utilizados en el proceso de producción. Buenos días, economista. Mi nombre es Yasmin Chihuango y voy a dar a conocer sobre pago al factor tierra. Es la renta al crear bienes o suministrar servicios a la empresa o factor económico que contribuye a rentas diversas formas. El factor tierra o factor naturaleza está constituido por las fuentes naturales que proporciona la materia prima, por la cual se inicia la cadena productiva. Por ejemplo, están las tierras empleadas para la agricultura, la ganadería y la flora y la fauna. También están los yacimientos, los bosques y la energía que proviene de la naturaleza. El factor tierra en sentido amplio se refiere al conjunto de recursos naturales empleados en el proceso de producción. Por ejemplo, también está el agua, el aire, las plantas y los animales y los minerales y las fuentes de energía. En algunas áreas del planeta y de la explotación excesiva de los recursos no renovables y otros que requieren largos periodos para recuperarse y provoca grandes problemas medioambientales y económicos. El factor tierra también incluye todos los recursos naturales de utilidad en la producción de bienes y servicios. Por ejemplo, igual están los bosques, los yacimientos minerales, las fuentes de depósitos de agua y la fauna, etc. También depende de muchos factores, por ejemplo, de la cercanía de centros urbanos, del acceso a medios de comunicación y la disponibilidad de los recursos naturales. Buenos días, economista. Mi nombre es Freddy Valdivieso y yo le voy a dar a conocer sobre el impuesto a las tierras. Primero, ¿qué es el impuesto a las tierras? Este impuesto grava la propiedad o posesión de tierras de superficie superior a 25 hectáreas en el sector rural, según la delimitación efectuada en el catastro de cada gobierno municipal. ¿Quién debe pagar estos impuestos? Todas las personas naturales, instituciones, individuos, ya que son un conjunto de personas que nos comparten una herencia que no ha sido repartida, y sociedades. También están los propietarios y posesionarios de inmuebles rurales. Están obligados a la declaración y pago del impuesto a las tierras rurales. ¿Quiénes están exonerados de este impuesto? Están exonerados de este impuesto los propietarios o poseedores de inmuebles. En los siguientes casos son los inmuebles que son ecológicos, los que están ubicados en un ecosistema o páramo, donde que también hay pueblos indígenas o cooperativas, uniones y demás asociaciones de campos que también son legalmente reconocidos. También están las fincas que son que cumplen una función ecológica. Ahora veremos el marco legal. Este nos ayudará para desarrollar el pago del impuesto de las tierras rurales. Primero tenemos leyes, reglamentos y resoluciones. La ley nos dice que fue creado según la ley reformatoria por la equidad tributaria en el Ecuador. Este dice que exoneró el cobro del impuesto para los años 2008 y 2009, que en tal virtud este impuesto entra en vigencia a partir del año 2010. Los reglamentos dice que fue expedido en el decreto ejecutivo no del 18 de mayo de 2008. Lo que da resolución que cada tierra o fracción que supera las 25 hectáreas este es para bosque, tierra y Galápagos. Y en el caso de la Amazonía es de 70 hectáreas, que se multiplicará por 9.21, que es el 0.001 de la fracción básica del impuesto a la renta para el año 2011. Ahora veremos el desarrollo del pago del impuesto.
Aquí tenemos un ejemplo. Dice, el señor Fausto Ramírez es propietario de 2 terrenos en el sector rural de la Amazonía. Entre los dos suman una superficie de 180 hectáreas, de las cuales 30 hectáreas son consideradas por el Ministerio de Ambiente como humedales y bosques protectores. El análisis dice que tenemos, el señor Fausto tiene número de hectáreas totales de 180, lo cual le restan las hectáreas que fueron generadas por el Ministerio de Ambiente, que son los humedales y los bosques protectores. Le restan 30 hectáreas y le restan 70 hectáreas que ya conocimos que el señor Fausto es propietario de los terrenos en el sector rural de la Amazonía, y lo cual nos decía que en la declaración, en la resolución nos decía que le daban 70 hectáreas en caso de ser Amazonía y se multiplicaba por 9.21. Aquí le restaron las hectáreas libres de impuesto a las tierras, 70. Le hacemos la resta, el número de hectáreas, las hectáreas exoneradas y las hectáreas libres de impuesto a las tierras, nos sale 80. Ahora el cálculo es de las hectáreas que sí pagan impuestos, de lo que sacamos por el 9.21, que es el impuesto por hectáreas o fracción del 2011. Y la declaración en total sale de impuesto a las tierras rurales de 736.80. Gracias. Buenos días, economista. Mi nombre es Samantha Tana. En ese momento voy a explicarles sobre qué se debe pagar. Fue creada según la reformatoria de la equidad tributaria en el Ecuador, publicada en el registro oficial 242, el 29 de diciembre del 2007. Sin embargo, según el mandato número 16 de la Asamblea Constituyente del 23 de julio de 2008, exoneró el cobro de impuestos para los años 2008-2009. En la virtual, y este impuesto está vigente para el 2010. El ITR, el impuesto de terreno rural, se debe pagar en los siguientes casos, es decir, si es propietario o posesionario de los predios ubicados únicamente en la Amazonía, es decir, en zonas similares, el pago debe realizar cuando se lo hace sumamente toda la sumatoria, sería el total de la superficie. 2. Si en el propietario o posesionario únicamente de predios ubicados en zonas distintas de la Amazonía o similares, el pago del impuesto lo realizará si el total de la superficie es mayor a 25 hectáreas. 3. Si el propietario o posesionario de predios ubicados tanto en la Amazonía como en el resto del país debe pagar este impuesto cuando el total de la superficie supere las 25 hectáreas. ¿Cuál es la tarifa? Los contribuyentes sujetos a este impuesto deben pagar el valor equivalente al 1 por 1000 de la fracción básica no gravada del impuesto a la renta de personas naturales y sus bienes invisivas por cada hectárea o fracción que sobrepase las 25 o 70 hectáreas según sea el caso. Para establecer el número de hectáreas gravadas, sumarán todos los predios del propietario o posesionario y se recibirá el valor del número de hectáreas no gravadas según el caso y el número de hectáreas exoneradas debidamente certificadas por el organismo competente. Toda persona mayor a 65 años de edad y con ingresos mensuales estimados en un máximo de 5 remuneraciones básicas unificadas o que tuviera patrimonio que no exceda de 500 remuneraciones básicas estaría exonerado del pago del impuesto del terreno rural. Para tener derecho a las exoneraciones del pago del impuesto rural se debe contar con los certificados de exoneraciones emitidos por los organismos competentes. A continuación, mi siguiente compañera. Buen día, economista. Pues me he enfocado sobre la plusvalía de un terreno. Es el aumento de valor que tiene un bien inmueble y es un término muy utilizado dentro de las transacciones inmobiliarias. Y esto quiere decir que se refiere a que generalmente las propiedades se revalorizan y esto hace que haya una diferencia en el precio a su favor en un futuro si decide vender. También se refiere al incremento del valor de un terreno inmueble a través del tiempo. ¿Y qué es plusvalía? Plusvalía es la ganancia que genera a la venta de un bien un precio mayor a aquel que fue comprado. ¿Y quién lo recauda y cómo se paga? ¿Quién lo recauda? Es el ayuntamiento. El ayuntamiento es un grupo de personas que está integrado por el alcalde y se ratifica el inmueble heredado o donado será encargado de gestionar a la plusvalía, que es el municipal. ¿Y cómo se paga? Se paga el ayuntamiento que corresponde por la ubicación de la vivienda en incremento del valor que ha
experimentado el terreno urbano en el que se edifica. ¿Quién está obligado a pagar la plusvalía tras una venta? En caso de una venta, es el vendedor quien está obligado a pagar la plusvalía. No es lo mismo que los donantes o herederos deben pagar el tributo antes al ayuntamiento, a quien se le va a transmitir el bien inmueble. Ya, bueno, aquí tenemos qué factores incluyen en la plusvalía. Aquí tenemos el qué es plusvalía y entonces invertir en terrenos y la plusvalía que necesita es invertir en terrenos, estar seguro que tu inversión será rentable. El valor de los bienes raíces tienden a incrementar con el paso del tiempo y hacer una inversión que forme parte de su patrimonio. Al aumento del valor de los terrenos con el paso del tiempo se le conoce como plusvalía y seguramente es un término que escucharás con frecuencia cuando comience al comprar tus opciones de terrenos para inversión. Eso no quiere decir que la plusvalía es que debemos que ver que el terreno que estás comprando debe tener buen sitio para que los dueños de los terrenos que vayan formando ¿cómo se dice? Un buen rendimiento en la compra de los terrenos y así que vayan aumentando sus intereses en los terrenos. Y eso. Siguiente, compañero. Aquí tenemos los factores que incluyen en la plusvalía y son 5 factores que son muy necesarios en la plusvalía de los terrenos. Y debe tener la ubicación fácil al acceso, nivel de urbanización y zona de desarrollo y suministro de servicios básicos. Muy buenos días, economista. Bueno, mi nombre es Abigail Durán y ahorita pues vamos a ver, ya hemos hablado acerca del factor tierra. También hemos estado hablando acerca de la plusvalía, pero en sí hay 2 puntos que debemos de tener bien en cuenta, que cuando hablamos de plusvalía hablamos de un valor que va en aumento. Esto más ocurre en la parte de los terrenos, como hemos estudiado anteriormente, ya que los terrenos siempre están en aumento de precios, aunque como decía la compañera Hilary anteriormente, también hay un pequeño porcentaje de terrenos que bajan, o sea que tienen minusvalía. Pero por lo general la minusvalía lo vemos en bienes inmuebles, como lo es una casa, un vehículo, pues siempre existe la minusvalía. Bueno, vamos a ver cómo se calcula la plusvalía. Aquí encontré un pequeño ejemplo que les quiero compartir. Bueno, en este caso yo quiero vender un terreno. Este terreno yo lo compré en el año 2017 a $60,000. Pero en el año, bueno, este ya es un ejemplo anterior, ya en el año 2020, yo lo vendí a $80,000. Vamos a ver cómo pues se generó esta plusvalía. Bueno, esto se encontró pues de las escrituras de los terrenos. Bueno, aquí encontramos el 5% de descuento por los años transcurridos. Bueno, esto ya vamos a ir generando. ¿Esto por qué sucede a veces? Porque en sí quizás yo le quiero dar a la persona que va a comprar un 5% por cada año, porque pues quizás, bueno, le quiero dar un 5% de descuento. Entonces ahí como yo le estoy generando, multiplico lo que es el $20,000, que como quien dice es la diferencia de 80,000 para 6,000, es la diferencia $20,000. A esos $20,000 los multiplico por el 5% que yo le dejo de descuento cada año. Y como aquí me da una respuesta de $1,000. Como es por 3 años, le multiplico por 3 y me sale $3,000. Esa cantidad yo le resto los $20,000 que tenía de ganancia, le resto por los 3,000 que yo le quiero dar de descuento, me sale $17,000. Entonces vamos a irle viendo, analizando. Aquí lo que tenemos que seguir restando ya a la ganancia que yo tengo, que son los $20,000, que ahora me sobró $17,000,
es la desvalorización del año 2017. ¿Por qué? Porque siempre hay pues estos temas de desvalorizaciones, ¿no? Este porcentaje, ¿de dónde lo encontramos? Este lo encontré en el Boletín de Desvalorización Monetaria del Banco Central del Ecuador. Ahí pues me metí al año 2020 y encontré esta tablita donde me daba el porcentaje del año 2017, que es la fecha donde pues yo compré mi terreno, que fue en el año 2017. Multiplicado me sale 17,000 por 0,4%, 0,04%, me sale 6,80. Entonces, ese 6,80 lo coloco aquí, que es la desvalorización, y ya pues ya tengo aquí la cantidad, le restamos 16,993,20 centavos. Entonces, ahorita vamos a aplicar el 10% de plusvalía. ¿Por qué el 10%? Por lo general se aplica el 10%, pero este porcentaje no es seguro. Quizás no siempre va a ser el 10%. ¿Por qué? Porque hay terrenos que tienen mayor plusvalía, puede llegar hasta por ahí 15, 20%, o hay terrenos que tienden a tener menos plusvalía. ¿Por qué? Porque quizás no hubo tanto avance, no hubo muchos beneficios, quizás ni siquiera hay carreteras por el lugar donde yo quiero vender el terreno, entonces puede llegar hasta un 5% de plusvalía. Entonces esto siempre por lo general puede estar cambiando. Entonces ya la ganancia que yo tenía aquí, pues que es 16,993,20, le voy a multiplicar por el 10%, que es de la plusvalía. En sí, la plusvalía me quedaría con 1,699,32. Entonces, en sí, esto es el valor que tengo. Le resto los 16,993,20, le resto la cantidad que me salió del 10%, me sale 15,293,88. Para entenderlo ya de la mejor manera y ya pues aquí bien detallado, encontramos aquí ya de forma más detallada. Encontramos la fecha de inscripción, el otorgamiento, o sea, la fecha en que yo le quiero vender, el precio de venta, que es 80,000, precio de compra, que yo compré, es a 60,000, la utilidad, o sea, la utilidad que me quedó antes de la plusvalía. Pero ahora, pues aquí con todo el porcentaje que le hice, le restaría, o sea, la cantidad neta que me quedaría, o sea, los 1,699,32, esta es la plusvalía que yo cancelaría. Por lo general, aquí estaba averiguando que se cancela el municipio, porque ellos son los que nos ayudan a que nuestro terreno pues suba de precio, ya que vienen quizás servicios básicos, la ubicación está en un lugar adecuado, quizás está pues poblado, quizás hay muchos factores que el municipio nos ayuda a que suba de precio mi terreno. Entonces, esta plusvalía se les cancela a ellos y yo me quedaría con una ganancia de 15,293,88, que es la utilidad neta que yo como vendedor me quedaría. Entonces, como analizamos al principio, el que vende siempre es el que cancela la plusvalía, la persona que vende. Entonces, en este caso es esto. Pero hay personas que quizás no le aplican el descuento, quizás no le aplican la desvalorización, simplemente le calculan directamente la ganancia, la plusvalía. Pero más esta plusvalía, ¿quién no hace? A veces las personas que están encargadas de esto, que ya hay municipales que están encargados netamente de calcular la plusvalía. Pero de todas maneras, para tener una referencia, lo hemos estudiado. Y bueno, culminamos con la parte bibliográfica. De aquí hay algunas fuentes que hemos consultado para tener nuestro trabajo listo de exposición. Y pues espero que esto haya sido pues de mucho agrado y muchas gracias de parte de todo el grupo.